redención enviaste a tu pueblo. Shalom Alejem, que la paz esté con ustedes, amados hermanos. Soy la Mora Mariela Pérez Rosas del Bet Midrash Et Hayim de la Congregación Árbol de Vida en Lima, Perú. El día de hoy traigo una clase muy interesante y muy profunda y van a entender cómo hasta los números en las escrituras son muy importantes. La clase de hoy se trata acerca de la pesca de los 153 peces. Y esto es una clase de verdad bien profunda y de verdad es mi deseo que sea de mucha bendición para ustedes porque van a entender mucho acerca de las raíces hebreas, de cómo los sabios de la Torá estudian las escrituras y vamos a poder hacer las conexiones y en verdad vamos a encontrar el mensaje de por qué se trata 153 peces. Así que vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Yohanan, las Besorá de Yohanan, el capítulo 21, vamos a leer del 1 al 14. La palabra dice: después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a los Talmidim junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Los Talmidim son los discípulos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dice Simón Pedro: me voy a pescar. Le dicen: nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron a la barca, pero en aquella noche no atraparon nada. Cuando rayaba el alba, se presentó Yeshua en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Yeshua. Yeshua entonces les dice: hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red de la parte derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Entonces aquel discípulo quien Yeshua amaba dice a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó ese Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Los otros discípulos llegaron a la barquilla arrastrando la red con los peces porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Cuando se embarcaron en tierra, ve brasas puestas y un pescado encima y pan. Yeshua les dice: traed de los peces que sacasteis ahora. Entonces subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tantos la red no se rompió. Yeshua les dice: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿y tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Yeshua se acerca, toma el pan y les da, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Yeshua se manifestaba a los discípulos resucitados de entre los muertos. Como verán, hermanos, hay una razón por qué las escrituras nos dice que pescaron 153 peces. Para poder entender esto es más necesario que entendamos la mentalidad hebraica, la mentalidad de los sabios de la Torá, cómo hacen las conexiones. Y por eso es necesario entender desde el principio qué es lo que ellos pensaban acerca del pescado o de los peces. El día de hoy, los pescados, el pez en realidad se ha convertido en un símbolo que es usado por el cristianismo. El cristianismo usa este pescado lógicamente por el mandato que Yeshua los mandó diciendo que los haría pescadores de hombres. Pero, amados hermanos, los peces no solamente es un símbolo del cristianismo, ni empezó con los primeros seguidores del Mashiach, todo lo contrario. El pescado tiene una importancia increíble dentro de Israel. Es un símbolo de Israel. Y hoy día van a aprender acerca de qué en realidad representa el pescado. No tiene nada que ver en verdad con los creyentes, con los cristianos, sino van a entender a qué se trata. Por eso es que Yeshua los manda a pescar y ellos pescan 153, van a poder entender eso. En Israel, si ustedes van a Israel, los que han viajado a Israel, van a ver muchas ruinas que encontramos dibujos de pescados en los pisos, muchos ruinas que tienen estos símbolos del pescado, como le dije. ¿Por qué? Porque es un símbolo muy importante dentro de Israel. Pero nosotros es necesario que aprendamos a entender cómo los sabios entendían a los peces o cómo han hecho la conexión de los peces, qué representan los peces en sí. Lo primero que vamos a ver es en Génesis 1.20, en Bereshit 1.20, entender cómo los rabinos, como dije, los sabios antiguos veían a los peces. En Génesis 1.20 encontramos la palabra dice: entonces dijo Elohim: bullen las aguas de seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra y la expansión de los cielos. Entonces estamos viendo acá que los seres, que los peces están siendo llamados
seres vivientes, ¿ok? Ahora vamos a leerlo en español, pero también después los voy a enseñar en el hebreo para que puedan entender todo lo que los rabinos, los sabios de la Torá, vieron sobre los peces. El siguiente pasaje que vamos a leer está en Génesis 1:22, donde vemos la bendición que se le da a los peces. Dice, y Elohim los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese el ave en la tierra. Increíblemente, esta bendición, los peces en realidad son los primeros en recibir la bendición del Eterno, pero el ser humano tiene la misma bendición. En el verso más abajo, en el verso 28 dice, luego Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Así como estamos viendo, los rabinos, los sabios de la Torá vieron que los peces y los seres humanos tienen la misma bendición. Y no solamente tienen la misma bendición, sino que vamos a conectarlo a Israel, y con una palabra que encontramos en el hebreo. Como le digo, el hebreo es básico para hacer estos tipos de estudios, amados hermanos, porque en el español nosotros no podemos ver esas conexiones. Así que así como los rabinos también, ellos vieron todo, hicieron todos estos midrash, estas enseñanzas, porque ellos podían ver las palabras hebreas. Así que vamos a leerlo, lo que leímos en antes, Bereshit 1:20, en el hebreo, la palabra dice, Vayomer Elohim, Yishretzu Hamaim, Sheretz Nefesh Haya. Ahí lo que les he puesto yo en rojo es la palabra Sheretz Nefesh Haya. Sheretz. Ahora vamos a aprender sobre esta palabra, qué significa. ¿Okay? Tenemos, la palabra Sheretz significa pulular o multiplicar. Pero viene la raíz sharatz, que significa abundar en un lugar. Así que vamos a leer dos pasajes y acá vamos a ver, entender cómo ellos van a hacer su conexión con Israel. Esto es bien increíble. Entonces vamos a leer el primero que les dije, es Génesis 9:7, donde vemos la palabra. Dice, y vosotros sed fructíferos y aumentad en número. Esa es la palabra. Sharatz, abundar en un lugar, dice. Y la siguiente que vamos a ver, el resto dice, con vuestra descendencia después de vosotros. Y la segunda que vamos a ver, dice, y vosotros sed fructíferos y aumentad en número, reproducidos en la tierra y multiplicados en ella. Eso es lo que es, aumentar el número, multiplicados, reproducidos en la tierra. Esa es la palabra para sharatz, shishretzu, que es como lo vemos en Bereshit, Génesis 1:20. Pero interesantemente, como vemos, los rabinos, los sabios naturales, lo van a conectar a Israel. ¿Cómo lo van a conectar? Vayamos a Éxodo, a Shemot 1:7. En el primer capítulo, y van a ver algo interesante. Shemot, Éxodo 1:7, se los voy a leer en el español y de ahí se los voy a poner en el hebreo para que ustedes puedan por lo menos comprobar las palabras que yo les estoy diciendo. Dice 1:7, pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Así que vamos a leerlo en el hebreo, y vamos a ver acá, como le digo, las conexiones que hicieron los rabinos. En el hebreo dice, Ubenei Israel, y los hijos de Israel, Parú Vayishretzu, es la misma palabra, Parú, esa Pru, se fructificaron, Vayishretzu, y se llenaron en gran número, dice, Vayirbu, Vayasmu, Bimeot, Meot, Batimale, Jaal, Sotam. Se multiplicaron en gran número y la tierra fue llena de ellos. Ahí, como ven, esa palabra que les puse en rojo, que está Parú, Vayishretzu, esa es la misma palabra que encontramos con los peces. Y acá los rabinos van a ver algo interesante también. Y la palabra donde dice Batimale Haaretz Otam, y la tierra se llenó de ellos. Así que ellos van a ver acá una cosa futura, algo futuro con esa palabra timalé o malé, que es lo que ellos van a ver. De ellos entienden, van a ver algo increíble de lo que significa esta palabra. Vamos a leer dos pasajes donde ellos van a hacer estas conexiones, de dónde es que ellos hacen estas conexiones. Es la palabra malá, que significa llenar. La primera la encontramos en el profeta Hageo 2:7. Vamos a leer Hageo 2:7. A ver, Hageo. Hageo 2:7, la palabra dice, estremeceré a todas las naciones. Miren, amados, escuchen para que vean, porque esto es increíble cómo ellos hacen estas conexiones. Estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré
de gloria esta casa, dice Yahweh Sebaot. El deseado de todas las naciones, ¿quién es? Mashiach. Y dice, y llenaré, malé, dice malá, de gloria esta casa. Y el otro pasaje que les puse es la palabra, es Zacarías 8:1-5. Zacarías 8:1-5. Y dice, como le digo, esto es algo futuro que ellos están viendo. Y dice, de nuevo fue hecha revelación de Yahweh Sebaot que decía, así dice Yahweh Sebaot, he celado Sion apasionadamente, siento por ella un celo arrebatador. Así dice Yahweh, restauraré a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad de verdad y el monte de Yahweh Sebaot, monte de santidad. Así dice Yahweh Sebaot, seguirán sentándose ancianos y ancianas en las plazas de Jerusalén y cada uno estará con su bastón en su mano por muchos días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de niñas y niños que jugarán en sus plazas. Así que es lo que entendieron los rabinos y los sabios de la Torá. Ellos entienden que esa palabra malé es una visión profética a nada más y nada menos que los días futuros de Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que ellos están relacionando acá con los días futuros de Mashiach? Ellos dicen que el pez es una alusión a la casa de Israel, que ha sido escondida entre las naciones y protegidas por el Eterno, pero serán pescadas del agua de las naciones, o sea, es decir, las naciones representan el agua representa las naciones, y traída a su tierra en el futuro reino mesiánico. Y esto es increíble porque nosotros encontramos una prueba en el Brit Hadashah de que el agua representa a las naciones. Eso lo encontramos en el libro de Hit Galut, Apocalipsis 17:15, que dice, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Así que claramente los rabinos no se equivocaron al entender que la casa de Israel está escondida como peces en medio del agua, porque las naciones representan esa agua. Ahora, hay otra cosa que tenemos que entender. A la vez que ellos ven a Israel como peces en el agua, ellos entienden el mar para ellos en un lugar temeroso, de hecho un lugar no muy limpio. ¿Por qué? Porque estaba lleno de seres impuros, seres que no se pueden comer, entonces son animales inmundos, y para ellos ese mandato de llenar los mares o llenar las naciones era una simbología del mandato de llenar las naciones juntamente con gentes que eran consideradas para ellos inmundas, gentes que eran inmundas, impuras. Así que, ahora, otra cosa que también tenemos que entender, y nosotros sabemos que esto de verdad sucedió, es que Israel perdió su identidad y se convirtió en una nación de Goyim. ¿Qué cosa es Goyim? Gentiles. Ahora, al decir Israel, sabemos que Israel está representado por la casa de José o la casa de Efraín. Sabemos que Israel, en la época de Salomón, después de Salomón, se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte representa la casa de Israel o la casa de Efraín, y el reino del sur está representado por solamente la tribu de Judá y Benjamín, y se le conoce como la casa de Judá. Entonces, ellos entienden que Efraín, al haberse mezclado con las naciones, ellos perdieron su identidad. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que se van a convertir en una multitud de naciones gentiles. Y ellos lo ven, ¿por qué? Por la misma, tal como lo dijo el patriarca Jacob. Jacob profetizó esto y lo dijo en Bereshit 48. Vamos a leerlo en Génesis 48. Lo vamos a leer en español y después lo voy a mostrar en el hebreo. Génesis 48, 17, 19. Dice, la palabra del Señor dice, pero José, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Mientras decía a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Perdón, pero su padre rehusó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Aquí, así que voy a mostrárselo en el hebreo, para que lo puedan ver. A ver. Ahí está, dice, Besaró Guille Melo Hagoy, su descendencia estará llena de Melo, es la misma palabra malé, llena de Hagoyim. ¿De qué es? De gentiles, Goyim, gentiles. Así que claramente, como lo mismo lo vio Jacob,
que Israel, Efraín, se convertiría en una nación de gentiles, ¿ok? Y no solamente eso, sino que como estamos haciendo conexión de entender que Efraín está como peces en el agua, es interesantísimo que cuando nosotros vemos dónde se ubicaba la tribu de Efraín está ubicada nada más y nada menos que al oeste, es decir, al mar, y estaba en medio de Israel. Pero sobre todo entender de que increíblemente la palabra hebrea para mar es la misma palabra, vamos a ver que es la misma palabra para oeste. De hecho, estamos viendo aquí lo que yo le puse una palabra ahí en hebreo que está ahí arriba, que es la palabra gef, la concordancia de Strong 1461. Esa es la raíz de goy, de goyim, que significa en medio. O sea que como vemos que los gentiles están en medio, como se los puse ahí en Job 35, para que puedan, yo les pongo el hebreo y se los leo en el español para que puedan comprobar lo que yo les estoy diciendo. Job 35, donde encontramos la palabra gef, que es de la misma raíz que goyim, que significa en medio, porque eso es lo que estamos viendo, todo lo que los rabinos ven. Entonces le dije Job 35, vamos a ver solamente la primera parte, dice, expulsados de en medio de los hombres, eso es lo que está, min gef, eso es lo que dice, min gef. Ahora, vamos a ver, como les dije, ahí tiene la flechita que está Efraín con una flechita al oeste. Y como les dije, vamos a entender que Efraín está al oeste junto al mar. Y como les dije, de hecho, la misma palabra para oeste es la misma palabra para yam, para mar. Es igualita, miren. Ahí está. Yam es la palabra en la concordancia de Strong 3220. Y vamos a leer los pasajes primero en español y después lo vamos a leer en el hebreo para que ustedes puedan comprobar, porque puedan comprobar cómo nos están traduciendo las escrituras y lo vamos a ver en el hebreo directamente. Entonces, Génesis 12:8 es la primera pasaje que vamos a leer. La palabra del Señor dice, y de ahí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Ok, eso ahora, como le dije, en el hebreo, miren, yo les puse, eso es lo que dice, en el hebreo dice, Betel, Miyam quiere decir al oeste, como ven, Miyam, al lado, al mar, la misma palabra, oeste para mar, y lo otro lo que sigue ahí dice, Behai, Bikedem, Ijai al este, Bikedem, la palabra Kedem es la palabra para este, y el otro pasaje que vamos a leer, que también les voy a mostrar cómo Efraín está al mar, es Números 2:18. El libro de Bemidbar, Números 2:18, que dice, el estandarte del campamento de Efraín por sus ejércitos estará al occidente. Esa es la parte que les voy a mostrar en el hebreo. Así que vamos a ver. En el hebreo dice, Degel Mahané, el Degel es el estandarte, Mahané es del campamento de Efraín, dice el de Tzibotam, de sus ejércitos, Yamá al mar, al oeste. Entonces, como ven, es la misma palabra, mar y oeste. Así entonces podemos entender claramente por qué los rabinos hacen estas conexiones y ven a Efraín completamente como peces en el mar, la casa de Israel como peces en el mar, que como dije, han perdido su identidad, están en medio de las naciones como peces en el mar, mezclados entre las naciones. Ahora, algo interesante también para nosotros para conocer es la palabra en hebreo para pez. La palabra en hebreo para pez es la palabra da. Y en el hebreo pictográfico encontramos que la dalet es una puerta. De hecho, la dalet representa puerta, por eso dalet o delet, que es puerta, es lo mismo. Y la palabra, la gimel, es un pie, por lo que literalmente dat, pez, significa los pies que se juntan a la puerta. Y nosotros sabemos quién es esa puerta. Nuestra puerta es nuestro Mashiach, es Yeshua. Así que ahora vamos a ver otra cosa más. Entender de que como estamos viendo, de que la bendición que le dio Jacob a Efraín, hay algo interesantísimo que vemos en el hebreo que no lo podemos ver en el español, amados hermanos. Por eso que es tan increíble poder, es una bendición muy grande poder ir al hebreo y entender las palabras hebreas, porque nos traen mucha luz a cosas que no podemos ver con otros idiomas. Entonces, en Génesis 48:16, donde vimos la bendición que Jacob le dio a Efraín, hay algo interesante que vemos, dice, el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham,
Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. ¿Ok? Miren esa palabra, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Miren lo que está en el hebreo. Por eso van a entender por qué los rabinos lo conectan a los peces. Dice, en el hebreo dice, Veyitgu la rof bekeref haaretz. Veyitgu. En realidad podemos leer esto como peces. Es la misma raíz de la palabra para peces. Veyitgu, como peces, la rof, abundantes. Bekeref, dice, entre Haaretz, entre la tierra. Así que claramente estamos viendo cómo ellos hacen estas conexiones de entender que los peces es la casa de Efraín, la casa de Efraín que está como peces en el agua, en las naciones, pero no solamente eso, sino al estar en el mar, como dijimos, con seres no kosher, con seres que son inmundos. Tristemente también la casa de Efraín se convirtió igual de ellos. Es decir, la casa de Efraín perdió su identidad, perdió completamente su identidad y se convirtió en una multitud de naciones que están perdidas en su identidad. Eso nosotros sabemos, todos los que han estudiado acerca del la casa de Efraín, como dijimos la casa de Judá, que han perdido su identidad, muchos enseñan sobre eso. Así que tenemos que entender eso, y no solamente eso, sino que lo más clara enseñanza que tenemos es de dónde salió todo esto. Y es que los rabinos también entienden de que ellos, cuando Jacob vio esto de que Israel o que Efraín se iba a convertir en una nación de gentiles, es decir, iba a pedir su identidad, se iba a convertir como, recuerden que los gentiles se han visto como paganos, porque al no tener al Eterno, al Dios de Israel, no tener la Torá, no tener todas las cosas que hacen al pueblo, a la nación, que han perdido su identidad, eso es lo que es perder su identidad, no estar ubicados con las escrituras. Entonces ellos van a entender que se trata de Jeroboam. Ellos piensan que Jacob vio al inicuo Jeroboam, que vendría de la tribu de Efraín, exactamente Efraín, de la tribu de Efraín. Eso lo encontramos en Primera de Reyes. Para mí es muy importante que yo les lea cuando les digo algo, porque no me gusta que me crean a mí, sino quiero que quiero comprobar es todo lo que yo les enseño a través de las escrituras. Y sabemos que el inicuo Jeroboam, que vino de la tribu de Efraín, lo encontramos en Primera de Reyes 11:26, donde dice, también Jeroboam ben Nabat, Efrateo de Efrata, es Efraín, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre era una mujer viuda llamada Serúa. Pero sabemos que la cosa más grave que hizo Jeroboam es a dónde es que se convierte en pagano. ¿Qué es lo que hace Jeroboam? Vamos a leerla en Primera de Reyes, capítulo 12, el verso 25 al 33. Donde dice, entonces Jeroboam reedificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó en ella, y de ahí fue y reedificó Penuel. Pero Jeroboam decía en su corazón, ahora volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Yahweh en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor de Roboam, rey de Judá, y me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo sido aconsejado, el rey hizo 2 becerros de oro y les dijo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro colocó en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a postrarse. También hizo templos en los lugares altos e instituyó, escuchen, amados hermanos, sacerdotes de entre la gente común que no eran hijos de Leví. Jeroboam estableció una solemnidad el día 15 del mes octavo, semejante a la solemnidad que había en Judá, y subió al altar que había hecho en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había preparado y ofrecer holocaustos sobre el altar. También estableció sacerdotes en Betel para los lugares altos que había hecho. Y el día 15 del mes octavo, fecha que había ideado de su propio corazón, subió al altar que había hecho en Betel e instituyó una solemnidad para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Ven? Para los hijos de Israel inventó una solemnidad. Entonces claramente sabemos, amados hermanos, que Efraín se convirtió en una nación de gentiles, en una nación pagana, porque adoró
ídolos falsos, creó sus propias fiestas. Y por eso es que es muy importante que el llamado de hoy día, el regreso a casa, el llamado que están haciendo muchos que enseñan las raíces hebreas, es ese llamado a Efraín, que está perdiendo su identidad, a la iglesia, que ha perdido su identidad, que no se ha conectado todavía con la nación de Israel, que no se ha conectado con las escrituras, con la Torá del Eterno, que tiene sus propias fiestas. Entonces, claramente, a eso se trata, amados hermanos. Eso es lo que los rabinos vieron, que la casa de Israel está como paganos prácticamente entre mares, mezclados con las naciones, que una nación que había perdido su identidad. Y por eso que nuestra Mashiach, él dijo, yo solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque están perdidas, amados hermanos, habían perdido su identidad. Y es interesante que Efraín significa fructífero, y realmente son muchos que se fructificaron. Y sobre todo, entender que se le dio la bendición del primogénito. Pero lo que los rabinos identifican que los descendientes de Efraín serán una gran congregación de gentes. Escuchen esto, porque esta es la clave que entendamos el porqué de la pesca de los 153. Los descendientes de Efraín serán una gran congregación de gentes que le pertenecen al Eterno. Pero, pertenecen al Eterno, pero están perdidos en su identidad, por lo que el Eterno mandará pescadores a pescarlos. ¿Cómo sabemos eso? Lo encontramos en el profeta Yirmiyahu, en Jeremías, encontramos esa promesa, Jeremías 16, vamos a leer el verso 15 y el verso 16. Jeremías 16, el verso 15, el 16, dice: sino vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí, enviaré a muchos pescadores que los pesquen, dice Yahweh, y después enviaré muchos cazadores que los cacen por los montes y collados, por las hendiduras de la peña. Entonces ahora ustedes entienden, amados hermanos, por qué los sabios de la Torá, los rabinos, entendieron que Efraín, la casa de Israel, estaría perdida en las naciones como goyim, como gentiles, y que el Eterno los pescaría como peces y los traería a la nación, a la nación de Israel. Los traería de nuevo a la nación de Israel, a la nación que el Eterno les dio, a la tierra de sus padres, pero sobre todo estarían injertados nuevamente en el pacto. Porque ¿qué significa estar dentro del pacto, amados hermanos? Es guardar la santa Torá del Eterno. Eso es lo que significa. Él nos dio su Torá, que es una señal entre nosotros para la constitución del Eterno, que nos hace ser hijos del Eterno. Sin su Torá nosotros no podemos... ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Qué estoy oyendo? No estoy dentro del pacto al no guardar la Torá, que es importante, del Eterno. Así que ahora vamos a entender por qué fueron 153 peces los pescados que pescó. Ahora, como les dije, estamos viendo que se trata de Efraín, ¿verdad? Que habían perdido su identidad. Ahora, están, como dije, perdidos en su identidad, pero aún así le pertenecen al Eterno. Y el Eterno, en su misericordia, enviará pescadores a pescarlos. Amados hermanos, si tú ahora eres de la casa de Efraín, tú eres la iglesia que está perdida en su identidad, le perteneces al Eterno, pero no has entendido, amado hermano, que la Torá es santa, que la Torá es eterna, que la Torá es la que tuvo el pacto matrimonial entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, amados hermanos, estar dentro del pacto es guardar su santa Torá. Entonces, el día de hoy, si tú estás escuchando por ahí a un pescador que te está diciendo, regresa, guarda la Torá, regresa a sus fiestas, regresa a la palabra del Eterno, no endurezcas tu corazón ni cierres tus oídos, amados hermanos. Recuerda que el Eterno está haciendo esta restauración en estos últimos tiempos, y ahora van a entender el por qué Yeshua, ese simbolismo de por qué después de la resurrección de Mashiach, que Él los ha hecho pescadores de hombres, ellos pescan 153 peces, porque como dije, pertenecen al Eterno, están perdidos en su identidad, pero pertenecen al Eterno, son hijos del Eterno. Y ahora, ¿cómo se dice en hebreo hijos del Eterno? Hijos del Eterno, en el hebreo se dice Benei HaElohim, Benei HaElohim. Interesantemente, como dije, ese estudio solamente se puede ver a la luz de la gematría, de ver el significado. Y esto es algo que se usa mucho en las escrituras. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Por qué fueron 153 pecados? Porque, amados hermanos, esa palabra hijos de Elohim hace un total de 153. ¿Cómo? Porque cada letra tiene un valor numérico. La Bet tiene el 2. Y así van sumando, la Nun el 50, entonces tienen 2 más 50, la Yod el 10, la Hei el 5, la Aleph 1, la Lamed 30, la Hei 5, la Yod 10, la Men 40. Total, 153.
Así que esos peces que pescaron 153 son hijos de Elohim, son lo mismo que vieron los rabinos, que el Eterno mandaría pescadores a pescarlos en medio de las aguas. Pero ¿cuál es la razón de pescarlos, amados hermanos? Hacerlos retornar a Mashiach, hacerlos retornar a la Torá. Acuérdense que nuestro Mashiach dijo, no penséis que he venido a abolir la ley en los profetas, la Torá, los profetas, sino he venido a darle su cumplimiento. Todos muchos dicen, porque él la cumplió, yo no tengo que cumplirla. Pero en realidad, amados hermanos, no es lo que dice eso, sino que él dice, ha venido a llenarla, a darle su verdadero significado, a enseñarnos. De hecho, el judaísmo se espera que el Mashiach traiga la verdadera enseñanza de la Torá. Por eso que vemos que nuestro Mashiach constantemente decía, a ustedes se les ha dicho, pero yo les digo. Él no vino a cambiar nada de la Torá, él vino a cambiar las interpretaciones, las enseñanzas que habían dado los rabinos, que muchas de ellas habían anulado la palabra del Eterno. Y el día de hoy no estamos muy lejos de eso, vamos hermanos. Tristemente, en las iglesias, la palabra del Eterno ha sido anulada por la teología, por lo que se enseña, porque lo que enseñan los pastores, diciendo que la ley está abolida. No, amados hermanos, no nos engañemos. La Torá está válida, es como dije, es la que tú haces el pacto matrimonial entre el Eterno y nosotros. Nosotros tenemos que ser hijos de obediencia y guardar su santa Torá, y sobre todo entender que ese inico Jeroboam, ¿qué fue lo que hizo, amados hermanos? Inventó sus propias fiestas. Y el día de hoy la iglesia cristiana celebra una fiesta que viene de descendencia pagana, amados hermanos. Investiguen, ahora tienen todas las herramientas, vayan a la internet y busquen de dónde viene la Navidad, de dónde vienen todas las fiestas que celebramos. Vienen de la antigüedad, son fiestas paganas. Regresemos a guardar las fiestas de Elohim. Esos son los Benei Elohim, los 153 peces que el Eterno está mandando pescadores a pescarte, amado hermano. Que seas tú uno que él pueda pescar, para que tú regreses a las manos de Mashiach y de verdad a los brazos del Eterno, que eres hijo de Elohim, pero tienes que rezar a tu identidad, hermano. No puedes vivir más perdido, tienes que reconocer tu identidad. Tu identidad es la nación de Israel, a la que se le dio los pactos, las promesas, por el medio que vino el Mashiach, y a la que se le dio la Torá, que es la palabra que dio el Eterno, por la cual somos santos, la cual nos santifica, como dijo Yeshua, sean lavados en la palabra, el lavamiento que hace la palabra en nosotros. Yo de verdad deseo que esta enseñanza les haya traído un poco de luz a entender sobre todo las raíces hebreas y entender la mentalidad hebraica, porque sin ese conocimiento no podemos entender. Más adelante estaré trayendo otros conceptos, como cuando leemos en las escrituras, por ejemplo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. ¿Qué significa? Todos son hebraísmos, amados hermanos. Hay muchas cosas por aprender, y de verdad es mi deseo que ustedes cada día se conecten más a las raíces y regresen. Acuérdense, estamos en la restauración de todas las cosas. Que el Eterno los bendiga y el Eterno los guarde, y será hasta la próxima. Shalom Alejem.